bienvenidos a todos a una nueva sesión de Encuentros con Luna Llena. En esta ocasión tenemos a un compañero de Astronomía Sevilla, de mi asociación, Luis Fernández Navarro. Hola, os lo presento un poquito. Es cheleco, ingeniero superior de telecomunicación, está especializado en señales y robótica. En señales y en robótica y automática. Yo es que esta parte no la domino, ¿sabes? No entiendo muy bien de todo esto. Experto en telemática y en ciberseguridad. Trabaja en Sandetel desde hace 18 años, que es la red cooperativa de telecomunicaciones de la Junta de Andalucía en la unidad de ingeniería. Y su relación con la astronomía, pues yo prácticamente te conozco desde que yo también entré en la asociación, porque somos más o menos de la misma época. Mi interés sobre todo siempre ha estado en la astrofotografía de planetaria, la que la verdad es que va haciendo mejoras considerables cada vez más. Hace poco también adquirí un telescopio solar, porque nos deleita con esas manchas y esas imágenes que va haciendo desde, ¿cómo se dice?, desde el jardín de casa. Pertenece a la asociación desde 2015. Nos ha deleitado siempre con muchísimas charlas técnicas sobre la formación del sistema solar, sobre astrofotografía planetaria, sobre el viaje en el espacio, porque yo creo que la aeronáutica y toda esta parte creo que es una de sus pasiones. Y ha sido también secretario de nuestra asociación, así como de la Federación de Cielo de Comella. Y bueno, siempre está al quite para echar una mano en las reuniones, en las actividades y en todo lo que se precie. Así que nada, yo lo he enganchado yo para que también nos eche una tarde con nosotros y nos hable de surfear el espacio. Vamos a ver, Luis, todo tuyo. Pues muchas gracias, Alicia, por la presentación y por la oportunidad. Y también por enredarme, porque realmente es que no te puedo decir que no. Entonces, cuando me pediste que me ocupase de esta charla, digo, bueno, pues no me queda más remedio que decirte que sí. Eh, no soy tan buen divulgador como la anterior de Pedro León, que fue fantástica, pero espero que os guste. Es una reedición de una charla que dimos en Astronomía Sevilla el año del COVID. Estábamos todos encerrados y hicimos algunas cositas así online. Y, y bueno, pues he querido recuperarla porque, bueno, al final es interesante, ¿no? Al final, y para echar un ratito así de domingo, pues creo que puede gustar. Bueno, pues sin enrollarme más, voy a darle a compartir y presentar. ¿Sería Alicia? Ah, sí, me voy a quitar el Sí, sonido. sí, 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 se ve bien, sí, perfectamente. sí. Perfecto, vale. Bueno, pues aquí tenéis me voy a quitar yo, eso es la pantalla. Aquí tenéis nuestro famoso telescopio James Webb, ¿no? Que lleva ya un par de años ahí surfeando el espacio, eh, haciendo su movimiento de surfista. Eh, bueno, vamos a ver. Aunque el índice que he preparado es muy intenso, en realidad yo creo que lo vamos a ver más o menos rápido. Me dijo Alicia que no podía hablar más de una hora, eh, con lo cual voy a intentar acoplarme. Em, vamos a ver primero, recordar. Yo creo que la mayoría de los que estáis aquí ya conocéis estos conceptos, ¿no? Conceptos de órbita, qué tipos de órbitas tenemos. Luego vamos a ver digamos, la definición de los pozos gravitatorios, esa deformación del espacio-tiempo que supone que haya una presencia de una masa. Em, Vamos a ver cómo se realizan los cambios de órbita, las órbitas de transferencia de Hoffman, la órbita de inserción lunar. Vamos a ver el fenómeno del calentamiento de marea, recordar lo que es el límite de Roche, algunos esquemas sobre los distintos pozos gravitatorios que tenemos en el sistema solar, maniobras de asistencia gravitatoria y luego ya finalmente llegaremos a lo que son los puntos de estabilidad, esas zonas de estabilidad que son los puntos de Lagrange,
que es en un sistema de N cuerpos, como tenemos en el sistema solar, es una estabilidad entre comillas, ¿no? Porque no son 100% estables y siempre requiere de que los instrumentos que estén ubicados en estos puntos de la Lagrange pues hagan correcciones periódicas de la órbita. Bueno, haremos un pequeño repaso de cuáles son esas misiones que ha habido o están a día de hoy en estos puntos de Lagrange y cuáles podrían llegar a estar previstas en los próximos años. Vamos a empezar recordando el experimento de la bala de cañón de Newton. Una pregunta, ¿esta botonera que arriba la veis vosotros? ¿Estropea la presentación? Yo es que veo aquí como una botonera arriba, que no sé si la veis vosotros también. Yo creo que No, no después se se, te desaparece a ti, ¿eh? Que se no te se queda ve ahí nada, mientras estás moviendo cosas, pero ahí no se ve nada. Vale, se vale, ve la perfecto. presentación bien, sí, sí. Vale, perfecto. Es que yo veo que me tapa parte del título y era por... Vale. Bueno, pues el experimento teórico, ¿no? De la bala de cañón de Newton, pues nosotros tenemos aquí una montañita, ubicamos encima un cañón y disparamos una bala, ¿no? De cañón. Entonces, ¿qué tenemos que conseguir, ¿no? Para que esa bala de cañón, pues, orbite al final el cuerpo, orbite la Tierra. Tenemos que conseguir que al final se mueva a una velocidad tal en la que al menos el espacio que recorre horizontalmente compense o se iguale a la curvatura que hace la Tierra, porque en caso contrario siempre terminará cayendo. Eh, Tenemos un ejemplo animado. Esto sería el escenario en el que estamos en esta opción, ¿no? La opción A o la opción B, lanzamos ese objeto, pero con una velocidad insuficiente, de forma que al final el espacio que está recorriendo es inferior a la curvatura de la Tierra y por lo tanto termina cayendo a la Tierra. Sin embargo, si lanzamos el cuerpo con una velocidad que iguale en ese desplazamiento horizontal hacia adelante que hace el cuerpo, iguale la curvatura terrestre, conseguimos estar en órbita, en una órbita circular, pues ese cuerpo. Eh, este sería el escenario C. Aparte de estas órbitas circulares, tenemos también las órbitas elípticas, en las cuales conseguimos que el cuerpo se desplace un poco más, es decir, avance, se termine separando de la superficie terrestre, pero luego no tiene velocidad suficiente como para escapar del pozo gravitatorio terrestre y vuelve a caer, ¿no? Entonces tiene una órbita elíptica. Estas órbitas veremos más adelante, pues que son unas órbitas en las que en realidad lo que tenemos es un cambio de energía, porque al final como todos sabemos, en el universo la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Tenemos un cambio de energía, de la energía cinética, que es la que representa el movimiento del cuerpo, esa velocidad que lleva el cuerpo, y la energía potencial, que es la energía que tiene el cuerpo simplemente por encontrarse a determinada altura respecto del centro de masa de la Tierra y por eso se mantiene la órbita. Eso lo vamos a ver luego un poco mejor. Y por último tenemos el escenario en el que somos capaces de lanzar el cuerpo con una velocidad más grande y con una cantidad de energía superior y por lo tanto consigue escapar del pozo gravitatorio, tiene sería el escenario E, una trayectoria de escape del pozo gravitatorio terrestre pues, por lo tanto pasa es capaz de salir del pozo gravitatorio y es capaz de circular, ¿no? por el espacio. Bueno, realmente en algunas órbitas, como por ejemplo la órbita que tiene la ISS, aunque sabemos que está en órbita terrestre, hay que mantenerla en posición, porque la Estación Espacial Internacional está a una media de 417, 418 kilómetros de altura,
Y aunque esté en órbita terrestre, a esa altitud todavía existe cierta atmósfera, cierta resistencia atmosférica y por lo tanto no es una órbita estable, sino que, como veis aquí, pues existe un rozamiento atmosférico y la altitud de la Estación Espacial Internacional cae. Como dice aquí la anotación, esa velocidad de caída depende en el fondo de la actividad solar, porque la actividad solar modifica la densidad de la atmósfera y cuando esa atmósfera superior se ve expandida por la actividad solar, la tasa de descenso es superior. Veis aquí, por ejemplo, esto además ocurrió este verano, en mediados de agosto hubo una serie de eyecciones que yo tuve la suerte de sacar, lo compartí con algunos compañeros de la asociación, una eyección de masa coronal y hubo mucha actividad solar esta segunda quincena de agosto y vemos aquí pues esa tasa de caída de la ISS que fue superior. Y bueno, pues periódicamente, al final viene a ser cada 15 días más o menos, es necesario encender los motores. Perdón, escucho ruido. Y un segundo, ahora busco a ver quién es para... Vale. eh, Periódicamente es necesario realizar un encendido de los motores y subir la altura de la estación espacial. Entonces, bueno, aunque podamos tener un cuerpo en órbita, realmente las órbitas estables son aquellas que están bastante más alejadas de la superficie terrestre, donde evitamos este tipo de eventos atmosféricos. ¿Qué tipo de órbitas tenemos? Pues tenemos la órbita de baja altura, Low Earth Orbit, eh, el acrónimo LEO, es una órbita que está entre los 160 y los 2000 kilómetros de altura. Las órbitas a media altitud, que tenemos entre los 2000 y los 35.000, casi 36.000 kilómetros de altura, que ya sería órbita geoestacionaria o geosíncrona a esa altitud. Las geoestacionarias son las órbitas que están a 36.000 kilómetros de altura sobre la superficie terrestre en el plano del ecuador, mientras que las geosíncronas estarían en un plano diferente al plano ecuatorial. ¿Vale? Tenemos aquí un plano con una altitud diferente. Al final, en este tipo de órbitas, lo que conseguimos es que el movimiento del satélite en torno al planeta coincida con el periodo de rotación del planeta, con lo cual el satélite al final rota al cuerpo en 24 horas, pero resulta que el cuerpo, en este caso la Tierra, también gira en 24 horas, con lo cual conseguimos que el satélite eh, se encuentre siempre sobre la misma zona terrestre. En el caso de las órbitas ecuatoriales, la geoestacionaria, lo tendremos siempre en el mismo punto del ecuador, mientras que en las geosíncronas, pues veremos desde la Tierra, veremos que el satélite sube y baja verticalmente sobre esa zona. Y luego tenemos las órbitas en EO, que son unas órbitas elípticas que van más allá de la geoestacionaria, pero en la que el cuerpo no escapa, no llega a escapar de la atracción gravitatoria terrestre y vuelve a caer. Eh, la diferencia entre este tipo de órbitas al final es digamos, la zona terrestre que cubrimos. Si tenemos un satélite en LEO, vamos a cubrir una región más pequeña de la superficie terrestre, con lo cual si queremos dar un servicio global, pues tendremos que poner muchos satélites para entre todos cubrir las zonas del planeta en las que estamos interesados en dar ese servicio. ¿Cuál es la ventaja? Que como estos satélites están a baja altura, pues la latencia en las comunicaciones con el satélite es menor y por lo tanto vamos a poder dar bueno, pues un servicio con menor retardo. Eh, Conforme subimos la órbita, pues vamos cubriendo mayor superficie terrestre, necesitamos menor número de satélites, pero a cambio vamos a tener más latencia en las comunicaciones.
Y por último, desde una órbita geoestacionaria vamos a cubrir totalmente un hemisferio, pero la latencia de las comunicaciones es muy alta. Eh, Eso pues hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar pues una red de constelaciones de satélites. Esto es lo que os decía antes. En una órbita geoestacionaria, al final vamos a ver el satélite siempre sobre el mismo punto del ecuador terrestre, pues sobre el mismo punto. En una geosíncrona veremos al satélite haciendo un lazo en ese movimiento que realiza de rotación alrededor de la Tierra. Lo que pasa es que como la Tierra también rota en el mismo periodo, pues lo vemos moverse en altitud, ¿vale? Hace como un lazo. Finalmente, esas órbitas no son matemáticamente exactas y vemos estos lazos así más abiertos. Pero bueno, en definitiva podemos cubrir una zona más o menos restringida de la superficie terrestre. Bueno, pues hablando de lo que decía antes, que en Leo vamos a tener que poner muchos satélites, pues quería traer esta transparencia aquí hablando de que se está convirtiendo realmente en el salvaje oeste, porque estamos al final consiguiendo que esta zona de la órbita terrestre, que no deja de ser un recurso natural, pues se lo estén quedando unas pocas megaconstelaciones de satélites y con poca regulación al final. Al final, estos llaneros solitarios, ¿no? Pues estaremos hablando aquí de SpaceX, que digamos el que está acaparando ahora mismo la mayor parte de la órbita baja. A día de hoy, en enero de 2024, tienen unos 5.300 satélites ya en órbita, en LEO, pero su objetivo es llegar a los 12.000 o incluso más adelante a los 42.000. Es lo que decíamos antes. Que ellos quieren, o su objetivo es dar un servicio de Internet a nivel global, como desde cada satélite al final van a cubrir una zona muy pequeña, pues tienen que poner muchos satélites en órbita para dar ese servicio de forma global. Pero, en fin, esto se está haciendo un poco así, sin mucha regulación, ¿no? Em, Tenemos a este otro señor. em, Era anteriormente el dueño de Amazon, aunque ahora lo dejó y el dueño de esta empresa Blue Origin, que es una empresa también de lanzamientos orbitales, y pretenden desplegar pues unos 3.300 satélites en órbita. Y luego pues tenemos a la constelación, en este caso la europea. Los europeos siempre vamos en grupo. Eh, Vamos a desplegar esta constelación, la OneWeb, en principio con unos 630 satélites. Es un orden inferior al que estamos viendo en las otras, pero bueno, al final son muchos satélites, son muchos países, tenemos también a China, a Rusia, y todo al final es un recurso natural que se lo está quedando el mejor postor, el que llega primero y pone más satélites, pues se lo está quedando. Bueno, era un poco por traer ese comentario, ¿no? Aquí. En este esquema, lo que estamos viendo, pues, es esa relación entre, digamos, las distintas características que tiene cada órbita, ¿no? En una órbita baja, en Leo, vamos a estar a poca altura. En este eje tenemos la altitud, ¿vale? La altitud sobre el nivel del mar y en este caso el radio de la órbita sobre el centro eh, terrestre. Eh, pues en el caso de la ISS o los satélites que estén en LEO, van a estar a poca altura, pero a cambio tienen que ir a muchísima velocidad para no caer a la superficie terrestre. Es como hemos empezado la charla, ¿no? Con el experimento de la bala de cañón de Newton. Y su periodo de rotación pues va a ser en muy poco tiempo. La ISS pues en apenas una hora, unos 50 minutos, da una vuelta alrededor de la Tierra. Conforme vayamos ganando en altura, vamos a tardar más tiempo en dar la vuelta y también necesitaremos menos velocidad
porque no necesitamos tanta velocidad para no caer a la Tierra. Os cuento esto al final de la velocidad porque está relacionado con las maniobras de asistencia gravitatoria que vamos a ver después más adelante. Bueno, ¿y qué son los pozos gravitatorios? Al final, si nos imaginamos que el tejido espacio-tiempo es como si fuera una manta en la que colocamos un peso, el peso sería la masa, lo que nos dice la teoría de la relatividad es que este tejido espacio-temporal se forma un pozo gravitatorio, un hundimiento. Nos lo podemos imaginar en dos dimensiones, pero en realidad el espacio, como sabemos, tiene tres dimensiones. Entonces, digamos, una representación más adecuada sería esta que tenemos aquí a la derecha. Todo el tejido espaciotemporal se curva hacia el centro de masa de la masa que estamos ubicando en el espacio. Em, ¿Y esto cómo podemos comprobarlo? Lo que nos dice la teoría de la relatividad. Bueno, pues la teoría de la relatividad al final lo que nos dice es que si en este tejido espaciotemporal colocamos una masa, el tejido se curva. Para nosotros, una forma de comprobarlo es fijarnos en las estrellas que están en el fondo. Si desde la Tierra conocemos el cielo de fondo en un momento en el que no tenemos una masa en medio, eh, conocemos la posición real de las estrellas. Y en un momento en el que digamos, por el motivo astronómico que sea, eh, aparece una masa entre nuestra posición y el cielo de fondo, pues vamos a ser capaces de ver cómo el rayo de luz que viene desde su posición real se curva al pasar por este espacio curvo y nuestra proyección va a ser como si lo viéramos en un punto diferente. ¿Y esto cómo podemos verlo? ¿Cómo se pudo demostrar en su día? Pues aprovechando que la masa más potente y más cercana que tenemos, de mayor magnitud, es el Sol. Esto se aprovechó en el eclipse del 29 de mayo de 1919. Se demostró este hecho. Se aprovechó un eclipse en el cual, como sabemos, la luna tapa el sol y en ese momento pues el cielo se oscurece y por lo tanto podemos ver el cielo que está detrás del sol. Si conocemos el cielo que está detrás del Sol en una noche normal y comparamos lo que vemos en el momento del eclipse, pues a lo mejor podemos demostrar si la luz efectivamente se ha curvado o no se ha curvado. Bueno, pues esto es lo que consiguieron hacer en este eclipse Frank Dyson y Arthur Eddington. Y os he puesto aquí los enlaces que luego si queréis os los compartimos, son unos documentos muy interesantes de la Royal Society. Y, y son los documentos originales, de los cuales he puesto aquí algunas capturas. Y la verdad es que es impresionante poder tener esta documentación histórica. Eh, Ellos aprovecharon que en este eclipse de 1919 podían, digamos, la zona del eclipse cruzaba dos continentes, cruzaba Sudamérica y cruzaba la costa africana. Y entonces, bueno, pues para tener mayor probabilidad de acierto en la verificación de este postulado de la teoría de la relatividad, pues organizaron dos expediciones, una a Sobral, que está en la costa de Brasil, y otra a la isla del Príncipe. Em, y organizar estas dos expediciones, pues por tener esa seguridad, pues por si en algún caso se nublara el cielo, como de hecho ocurrió, si no recuerdo mal, Isla del Príncipe estuvo nublado casi todo el tiempo y tuvieron suerte de que en el momento del eclipse se despejó un poco. Bueno, pues organizaron dos expediciones, cada uno de ellos se fue a un punto diferente del globo, desplegaron sus equipos. Esta, por ejemplo, es una imagen del equipo que desplegaron allí en Sobral. Y lo que hicieron, muchas veces, la verdad es que muchas veces pensamos que solamente en la actualidad se hace ciencia rigurosa.
pero al final ciencia rigurosa se viene haciendo desde que empezó el método científico hace ya varios siglos. Y esta documentación que os digo, que podéis consultar en esos enlaces, es completamente rigurosa. A mí me ha sorprendido verlo porque ellos hicieron una serie de tomas para calibrar sus instrumentos, calcular la desviación y las aberraciones de sus ópticas digamos, poder estimar estadísticamente cuál era el resultado de sus instrumentos en un escenario normal, ¿no? En una noche normal, de forma que pudieran conocer ese error que presentaban sus instrumentos y normalizar los datos de cara a las tomas del eclipse. ¿Qué es lo que esperaban ellos? Ellos esperaban, os prometo que esta es la única ecuación que aparece en toda la presentación. Ellos esperaban que se cumpliese este postulado que se obtiene de la teoría de la relatividad. Esperaban ver el cielo de fondo, un desplazamiento, como hemos visto en ese esquema que hemos visto antes, de la Tierra, en el que aparecían todos los rayos, todas las líneas, ¿no?, del espacio-tiempo curvadas hacia la masa, pues ellos esperaban ver este desplazamiento que se calcula en radianes. En este caso, como estaban utilizando el Sol como masa, pues como 4 veces la fuerza de la gravedad por la masa del Sol, dividido por la velocidad de la luz al cuadrado, r, que es la distancia radial de la estrella al centro del Sol. Y bueno, metiendo aquí los valores de las constantes que son conocidos y de la masa del Sol y tal, pues la fórmula se simplifica o se aproxima a 1,75 segundos de arco por la división entre el radio del Sol y la distancia de la estrella que se esté midiendo al centro del Sol. Bueno, pues ellos eh, tomaron, bueno, ahora vemos los cálculos que hicieron. Esta es una imagen del eclipse, o sea, son las fotografías del eclipse, pero con un procesamiento reciente, ¿vale? Que hizo el Observatorio Europeo Austral en ocasión del centenario del eclipse del año 2019. Esta es una fotografía de las originales, pero tratada con técnicas modernas. Y como veis en la fotografía real del eclipse, sacaron la corona solar, sacaron una eyección de masa coronal que estaba sucediendo en ese momento. En el cielo de fondo estaba la constelación de Tauro y pues tomaron una serie de estrellas de esa constelación que son las que se usaron para verificar esa teoría de la relatividad, verificar si efectivamente estas estrellas estaban desplazadas hacia el centro de masa, en este caso hacia el centro del Sol. Estas son bueno, esta es una de las placas originales. Aquí no sé si se ve muy bien. Ellos lo que hicieron fue, la fotografía le hicieron una inversión de colores, cambiaron el blanco por el negro, por eso vemos aquí el Sol de color blanco. Y marcaron aquí, se ve muy pequeñito, pero estas líneas horizontales lo que marcan es la estrella que tomaron de referencia. Aquí en el centro de las dos rayitas, pues una estrella, aquí hay otra estrella. Tomaron una serie de estrellas de referencia en la placa, le pusieron numeración, al final eran 3 estrellas de referencia, calcularon cuál era la orientación de esa fotografía que habían hecho en los puntos cardinales. Y para cada una de esas 13 estrellas de referencia que vieron en sus placas, aplicaron esas fórmulas y calcularon cuál debería ser el desplazamiento por la teoría gravitacional, por la teoría de la relatividad que debería haber aplicando esa fórmula, ¿no? Eh, y luego midieron lo que sacaron realmente en la placa. No pudieron usar finalmente todas esas estrellas. Esto, por ejemplo, es lo que consiguieron medir en Sobral, ¿vale? Aplicando ese valor de 1,75 segundos de arco, esa aproximación de la fórmula, ¿vale? Entonces, ellos, para la estrella número 11, a ver, voy a darle aquí, para la estrella número 11 es 66 Tauri, ¿vale? Pues para 66 Tauri, ellos calcularon que tenía que tener un desplazamiento en ascensión recta de 0,32, según la fórmula de Einstein,
y midieron 0,19. Estos ya son datos después de haber hecho toda esa normalización que os he dicho de su instrumento, de calcular cuál era su aberración, su media de error, todo, ¿no? Tanto en una ubicación como en otra, ¿vale? Y bueno, pues hicieron todas estas aproximaciones y vieron que, fijaros, por ejemplo, en este caso, la estrella número 5 es que prácticamente coincide lo observado con lo calculado, ¿no? 0,29, 0,31, 0,46, 0,43. Y bueno, pues de esta forma digamos, fue la confirmación de que Einstein está en lo cierto. De hecho, si se considera, como sabéis, que la luz, que al final el fotón es una partícula dual, ¿no? Es una partícula que es materia y a la misma vez una onda, ¿no? Eh, Sí, nos quedamos con que solamente es una partícula que tiene masa y aplicamos las leyes de Newton, la fuerza de atracción gravitatoria de Newton, pues nos saldría esta línea, ¿no? Esta aproximación. Mientras que si aplicamos las ecuaciones de la relatividad de Einstein, nos sale esta otra línea que tenéis aquí de color rosa y de hecho vieron que encajaba o se aproximaba mejor esas mediciones que habían hecho a la teoría de la relatividad de Einstein que aplicando las fórmulas tradicionales de Newton. Y bueno, pues esta fue, digamos, la primera verificación empírica de la teoría de la relatividad. Lógicamente, ya hoy en día sabemos y se ha demostrado con experimentos más recientes, como por ejemplo esta foto del Hubble, que efectivamente es así, y de hecho se utiliza pues como si fueran lentes gravitacionales, que al final en este caso lo que tenemos es un cúmulo de galaxias que tiene mucha masa, esta masa está deformando el tejido espaciotemporal y en el fondo, detrás de este cúmulo de galaxias que se llama Abel 370, tenemos otros objetos, otras galaxias en el fondo. Y esos rayos de luz que emiten estas galaxias del fondo se curvan, pasan por un lado del pozo gravitatorio y por el otro, y al final vemos aquí estos arcos. Bueno, yo no me lo sé de memoria, no lo sé decir, pero eh, es la misma galaxia. Algunas de estas líneas así curvas que vemos corresponden realmente al mismo objeto de fondo, ¿vale? Eh, de hecho, en algunos casos hay eso, pues una diferencia en función del camino que haya recorrido el rayo de luz. Y no debe de extrañarnos al final, porque realmente tenemos experiencias cercanas en las que sabemos que el espacio se curva. O sea, si nosotros nos montamos en una vagoneta de una montaña rusa, la vagoneta no hace curvas. Lo que hace curvas es el espacio por el que se mueve la vagoneta, es la vía. La vagoneta siempre va en línea recta y es la vía la que se curva. O cuando coges un avión para volar de un punto a otro del globo terráqueo, el avión, una vez que coge y alcanza su altura de vuelo, de crucero, va en línea recta. Y lo que se va curvando hacia abajo, en este caso, es la curvatura terrestre, ¿no? En la Tierra. Entonces, realmente sabemos que puede haber un movimiento en línea recta sobre un espacio curvo. Y así es como tenemos que ver, pues, cómo se mueven en realidad la Luna, los satélites o los planetas. Se mueven por el espacio en líneas rectas sobre un tejido espaciotemporal que sea curvado, ¿vale? Es decir, no es que la Luna se mueva haciendo una curva alrededor de la Tierra, sino que es el espacio el que se ha curvado y la Luna simplemente se mueve en línea recta sobre ese espacio curvo. Y esto no entra en contradicción con las leyes de Kepler, sino todo lo contrario, es perfectamente compatible. Es lo que os decía al principio, no hay una pérdida de energía, es solo una conversión de energía potencial en energía cinética y viceversa. En realidad, cuando tenemos una órbita elíptica, el cuerpo, en este caso pues un planeta que esté orbitando alrededor del Sol,
Digamos, lo que nos decía la segunda ley de Kepler es que en tiempos iguales se barren áreas iguales. En el perihelio es cuando el cuerpo se encuentra más cerca del Sol. Para barrer este área y que esta área sea igual que en el afelio, el cuerpo tiene que ir más rápido, mientras que en el afelio tiene que ir más despacio. Y eso, si nos lo imaginamos con la distribución del espacio, con esa deformación que produce la masa, lo vamos a entender perfectamente. Al final, el planeta lo que va recorriendo es una cuesta abajo. Va recorriendo una cuesta abajo, es decir, va ganando velocidad, ganando energía cinética y perdiendo energía potencial cuando se aproxima al perihelio. Es decir, en este trayecto que hace hacia el perihelio, gana velocidad y por lo tanto aquí, en este tramo del perihelio, va más rápido. Cuando pasa el perihelio, ¿qué se encuentra? Se encuentra una cuesta arriba, se encuentra una subida y por lo tanto va perdiendo velocidad a cambio de ganar energía potencial. Es decir, gana altitud, pero va más lento, va más despacio. Y, y es completamente compatible con la ley de Kepler. De hecho, es lo que nos dicen las leyes de Kepler. Y de hecho, es lo que ocurre en nuestro planeta. Las estaciones del año, eh, si os habéis fijado, el invierno, nuestro invierno, el invierno boreal, dura menos tiempo que el verano. De hecho, en invierno tenemos febrero, que es un mes con menos días, y en verano, por ejemplo, tenemos julio y agosto, que son 2 meses de 31 días. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que la Tierra, cuando se aproxima al perihelio, que sucede todos los años en enero, va más rápido, ha perdido energía potencial y ganado velocidad. Y por lo tanto, pasa más rápido por el perihelio y el invierno dura menos tiempo. Porque al final nuestras estaciones del año no dependen de la cercanía al Sol, sino de la inclinación del eje de la Tierra y cómo se encuentra esa inclinación posicionada respecto al Sol. Y en el hemisferio austral es al contrario. De hecho, tenemos que el invierno, nuestro invierno, dura 88, casi 89 días y su verano, sin embargo, es más corto. Nuestro verano es más largo, dura 93,66 días y el suyo, su invierno, es el que es más largo, dura ese tiempo. Y bueno, la buena noticia de todo esto es que la regla de los nudillos sigue siendo válida. Así que no os preocupéis que, que en este aspecto no nos tenemos que preocupar. Bueno, vamos a ver ahora los cambios de órbita. Y los cambios de órbita los vamos a ver para relacionarlos luego con una transparencia, creo que es interesante que tengo, en relación a si estamos o no alterando las órbitas de los planetas. A ver, nosotros vamos a partir de una órbita circular y resulta que queremos ganar altura, ir digamos, alejarnos de la Tierra. Para, para eso, a ver, aquí me salió un mensaje. Un segundo. Para eso tenemos que hacer un encendido del motor de la nave en el sentido progrado, es decir, en el sentido de la marcha, en el sentido en el que se esté haciendo la órbita, ¿vale? ¿Qué conseguimos con eso? Conseguimos, si lo hacemos en el momento en el que estamos en esta órbita circular y queremos llegar en el siguiente afelio en el punto más alejado, ¿no? Queremos llegar a otra posición media órbita antes, es decir, justo digamos, el semicírculo anterior, tenemos que hacer un encendido de los motores progrado en el sentido de la marcha, de forma que conseguimos esa energía que estamos aportando, esa energía cinética, conseguimos convertirla en energía potencial y ganar altura. Una vez que tenemos ganada esa altura, si queremos circularizar la órbita, tendremos que realizar otro encendido. Es decir, no te-
cuando queremos poner un cuerpo en órbita y queremos subirlo a una órbita mayor, no tenemos que encender el motor mucho tiempo o en muchos momentos diferentes. Solo lo tenemos que encender en dos momentos, ¿vale? Uno, en el momento este inicial y otro en el momento final, cuando ya hemos alcanzado esa altitud que queremos. Si queremos circularizar la órbita, que no sea una órbita elíptica, hacemos otro encendido. Y de esa forma subimos la altitud, subimos de órbita el objeto, el satélite. Digamos, el evento contrario es cuando queremos bajar la órbita y acercarnos al cuerpo que estamos orbitando. Entonces hacemos un encendido retrógrado, es decir, tenemos que encender los motores justo en la dirección contraria. Por ejemplo, si la nave tiene los motores o las toberas solamente en un lado de la nave, tendremos que girar la nave, voltear la nave y hacer el encendido en la dirección contraria. De forma que restamos velocidad a energía cinética al cuerpo, al orbitador, y por lo tanto tendrá menos energía cinética para convertir en energía potencial. Entonces pierde energía potencial y cae a una órbita inferior. Cuando estamos en esa órbita inferior, si queremos que sea una órbita circular, tenemos que hacer otro encendido retrógrado y bajar esa órbita. Quedaros con estas ideas para luego enlazarlo con la transferencia que os digo, que vamos a ver un poquito más adelante. A ver, ahora. Vale, pues esto que os he explicado son lo que llamamos las órbitas de transferencia de Hobsbawm. No me voy a entretener más aquí porque ya lo he resumido al final de la transferencia anterior. Es decir, la órbita de transferencia de Hobsbawm es solamente esta perdón, órbita elíptica, ¿vale? En la cual aplicamos en dos momentos distintos un delta V, que llamamos un incremento de velocidad, ¿vale? Si queremos subir la órbita o restamos un delta V, si lo hacemos en sentido retrógrado, si queremos bajar la órbita. Y es lo que lo que se utiliza para hacer el viaje a la Luna, para hacer la inserción lunar. Em, Cuando hay un lanzamiento, bueno, primero se circulariza la órbita, pues a lo mejor a veces se requiere un tiempo en una órbita más o menos circular alrededor de la Tierra, pues para comprobar que el lanzamiento ha sido correcto, que todo funciona correctamente. Cuando ya están seguros de que eso es así, se hace un delta V, se encienden los motores de la nave o del cohete y se lanza esa nave en una órbita que ya se convierte en una órbita elíptica. Si no hiciéramos nada más, sería una órbita de retorno libre, si llegaría a un punto máximo en el que su energía cinética llegaría a convertirse totalmente en energía potencial y a partir de ahí empezaría a caer a esa energía potencial, convertirse de nuevo en energía cinética y caer con velocidad hacia la Tierra, pero llega un momento en el que podemos realizar otro encendido y hacer una inserción en la órbita de la Luna. Bueno, y vamos a hacer un inciso y vamos a ver el efecto que tienen las órbitas elípticas. El efecto que tienen las órbitas elípticas, salvo en un cuerpo, en un satélite, que al final es un cuerpo artificial que tiene unos elementos físicos de unión, tornillos, tuercas, etcétera, en un cuerpo planetario el efecto que tiene es el que llamamos de calentamiento de marea. ¿Por qué? Porque al final este cuerpo que está orbitando, un cuerpo muy masivo, sufre un elongamiento cuando está más cerca de la masa, ¿no? En esta órbita elíptica, cuando está más alejado, la atracción gravitatoria es menos intensa, el cuerpo se mantiene en una forma más o menos esférica. Sin embargo, cuando se aproxima a la masa, el efecto de la gravedad sobre este hemisferio del cuerpo es mayor y consigue abombar el cuerpo. Y esto produce una fricción interna que hace que estos cuerpos pues,
calienten y mantengan un calor interno. El caso más importante o los casos más importantes que conocemos en el sistema solar son los de los satélites que orbitan Júpiter. Júpiter es un cuerpo muy masivo. Esta es una simulación de la ESA, de cómo cree la ESA que existe en Europa un océano interno. Sabemos que Europa es un cuerpo que tiene una corteza helada, pero por esa fricción de su núcleo interno que produce su órbita elíptica alrededor de Júpiter, pues se piensa que este calor emana calor a esta zona interna y que puede haber un océano por debajo de esa superficie helada, ¿no? Y quería aprovechar la presentación para poner estas fotografías recientes de Juno, que ha hecho de Io, que como sabéis es el cuerpo más volcánico del sistema solar, por eso mismo, porque es una luna la que orbita más cercana a Júpiter y por ese calentamiento de marea, pues es el cuerpo más volcánico. Tiene muchísimos volcanes, muchísimas erupciones. Y bueno, la fotografía me pareció preciosa. Digo, mira, pues vamos a aprovecharla para la presentación. eh, eh, para ilustrar este fenómeno, ¿no? Del calentamiento de marea. Pero esto tiene un límite, que es el límite de Roche. Llega un momento que si el cuerpo que está orbitando, la masa, atraviesa el límite de Roche, se rompe. Es decir, la atracción gravitatoria del planeta es superior a la propia fuerza de gravedad del cuerpo y consigue destrozarlo. ¿Vale? Al destrozarlo, como hemos visto antes, como los cuerpos que orbitan más cercanos al pozo gravitatorio circulan a más velocidad que los que orbitan un poco más lejos, es el cuerpo que se destruye se estira y se forman estos anillos que al final los conocemos pues, por los planetas, los gigantes gaseosos, ¿no? Del sistema solar. Sabemos que tienen anillos todos y que se deben precisamente a esos cuerpos, esos lunas o esos asteroides que hayan podido orbitarlos en algún momento y que se han aproximado demasiado al límite de Roche. Bueno, aquí tenéis en Saturno, que es el claro ejemplo, ¿no? De esos anillos que se forman cuando un satélite se destruye. Bueno, he querido poner una foto mía que no tiene nada que ver con la de la Cassini, eh, pero bueno, era para ilustrar el fenómeno. Y también se pudo ver en directo en 1994, el cometa Shoemaker-Levy 9 se aproximó demasiado a Júpiter, pasó junto al límite de Roche y esas fuerzas de marea lo destruyeron en muchas partes, en muchos elementos, y terminaron estrellándose contra Júpiter al final. Bueno, pues volviendo a los pozos gravitatorios, vamos a ver el caso de los pozos gravitatorios del sistema Tierra-Luna. Y es que yo no sé si alguna vez os habéis fijado en el que mm, si la Tierra y la Luna están siempre pues, entre 380.000 y 420.000 kilómetros de distancia, ¿cómo es posible que para recorrer esa distancia necesitemos salir de la Tierra con un cohete gigantesco, pero para volver de la Luna a la Tierra eh, solamente nos quedamos con una parte pequeñita que es la cápsula, la nave que está en la punta del cohete, que es el módulo de mando, ¿no? Cuando se fue a la Luna, ahora el nuevo programa Artemisa pues será la nave Orión, la cápsula Orión. Y claro, a priori parece un sinsentido, ¿no? Si tú vas de Sevilla a Madrid con el depósito lleno, luego para volver de Madrid a Sevilla no vas a venir con una gota de gasolina. Eh, Esto podría llamarnos la atención, ¿no? Puedes decir, oye, si es que si la distancia es la misma, ¿por qué necesito más combustible y una nave más grande para ir que para volver? Bueno, pues es por lo que estábamos hablando, porque en realidad lo que tenemos es un pozo gravitatorio. Lo que necesitamos es un cohete muy grande para subir todo este escalón.
el escalón entre la Tierra y la Luna. Sin embargo, cuando ya estamos en la Luna, solo tenemos que dar un salto pequeñito para dejarnos caer hacia la Tierra. Y eso es lo que tenemos aquí. Al final, lo enlazamos con lo que estábamos viendo antes, ¿no? De estas trayectorias y estas órbitas de inserción lunar, ¿no? Necesitamos un cohete muy grande para subir toda esta cuesta y si no hiciéramos nada más, pues llegaríamos al pico de la colina y nos caeríamos de nuevo hacia la Tierra por la pendiente. Pero hacemos la órbita de inserción lunar, llegamos a la Luna y luego si queremos volver, pues nos hace falta en realidad digamos, poco combustible o una nave más pequeña porque solo tenemos que subir una rampita pequeñita y luego dejarnos caer en caída libre hacia la Tierra. Y esto ocurre pues en todo el sistema solar. Tendríamos aquí pues un pozo gravitatorio muy profundo que es el Sol, que sabemos que afecta durante decenas de unidades astronómicas, ¿no? Llega hasta los confines del sistema solar, la nube de Oort está allí porque sigue teniendo influjo del pozo gravitatorio del sistema solar. ¿Y cómo nos los tenemos que imaginar? Pues nos lo tenemos que imaginar como estos pozos que van formando las distintas masas de los distintos planetas, ¿no? Y, y al final cuando utilizamos naves para ir de un sitio a otro, pues antes decíamos para ir de la Tierra a la Luna, pues lo que necesitamos es una nave muy potente para conseguir subir este escalón y luego una más pequeñita para volver. Bueno, entramos ya en lo que serían las maniobras de asistencia gravitatoria. Lo que decía antes, ¿estamos realmente alterando las órbitas de los planetas? Bueno, pues ahora vamos a ver que sí, que estamos alterando las órbitas de los planetas, pero bueno, tampoco es para preocuparnos porque esas alteraciones no van a tener efecto en miles de millones de años. Eh, el que es una asistencia gravitatoria. Una asistencia gravitatoria, al final, es una maniobra que utiliza una nave espacial para utilizar la energía del campo gravitatorio de un planeta o de una satélite, de una luna, para acelerar o frenar, cambiando además su trayectoria, ¿vale? Aquí tenemos unos ejemplos del máximo delta V que nos pueden dar los planetas. Venus puede aportar un delta V de hasta 7 kilómetros por segundo. La Tierra, que como sabéis, Venus y la Tierra son casi iguales, la Tierra es un poquito más grande, aporta un delta V de 8 kilómetros por segundo. Marte, más pequeñito que la Tierra, 3,5 kilómetros por segundo. Júpiter, que es el cuerpo más masivo, puede dar un delta V de 43 kilómetros por segundo. Y Saturno, un delta V de 26 kilómetros por segundo. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Bueno, pues si Arquímedes decía, dame un punto de apoyo y moveré el mundo, nosotros hoy en día deberíamos decir, dame una sonda y moveré un planeta. ¿Qué estamos haciendo aquí? Lo que estamos haciendo, no sé si veis los gráficos, yo lo veo así ahora. Lo que estamos haciendo es aprovechar dos fenómenos distintos. Uno es la propia atracción gravitatoria del planeta para acelerar la sonda. Pero no es solo el pozo gravitatorio, sino que lo que aprovechamos es que el planeta eh, porque claro, esto es un pozo gravitatorio y tú dices, bueno, si te dejas caer en el pozo, ganas velocidad, luego tienes que perder velocidad para salir del pozo, para subir del pozo, entonces poco ganarías. Pero en realidad, en este caso, en el que aceleramos la nave espacial, ¿qué ocurre? Conseguimos esa energía cinética del pozo gravitatorio, pero también dejando que el planeta nos atraiga y nos aporte esa velocidad que él tiene de su propio movimiento de traslación alrededor del Sol. Es decir, al acoplarnos a este pozo gravitatorio de este planeta, lo que estamos es consiguiendo sacar energía no solo de su pozo gravitatorio, sino sobre todo de su órbita, ¿vale? ¿Y qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo aquí en el fondo? Aquí en el fondo es que la sonda cae en el pozo gravitatorio del planeta, pero a cambio el planeta
cae en el pozo gravitatorio de la sonda. La sonda también tiene un pozo gravitatorio, lo que pasa es que no es comparable, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la sonda gana mucha velocidad, pero el planeta se frena un poco. Es decir, la sonda frena el planeta. Evidentemente, como decía, no es comparable, pero se frena. ¿Qué ocurría cuando he dicho antes, cuando hacíamos digamos, un frenado, una ignición hacia atrás, ¿no? Retrógrada. Cuando hacíamos una ignición retrógrada, la órbita descendía. Pues aquí, cuando conseguimos que la nave acelere, ¿qué estamos consiguiendo? Que el planeta decelere. Es decir, el planeta cae ligeramente hacia el Sol. Ya os digo que no tenemos que preocuparnos por esto porque el efecto solo se notaría en miles de millones de años, posiblemente en mucho más tiempo del que sea la propia vida del sistema solar. Pero bueno, es interesante, ¿no? Ver que, como decía Arquímedes, pues estamos siendo capaces de mover un mundo entero, un planeta entero, aunque sea de forma inapreciable. Para frenar la nave espacial hacemos lo contrario. En vez de pasar por detrás del planeta, lo que hacemos es que pasamos por delante. De esa forma, esa energía que tenía la sonda se pierde, la sonda pierde velocidad, pero a cambio se la aportamos al planeta. ¿Y qué hacíamos cuando hacíamos un encendido retrógrado? Subíamos la órbita. Entonces, en este caso, el planeta se aleja ligeramente de la estrella. Y bueno, pues lo mismo, tampoco tenemos que preocuparnos, no es una cosa que se vaya a notar en la vida del sistema solar, pero es curioso, ¿no? Es una curiosidad interesante. Bueno, pues como precisamente los planetas se trasladan alrededor del Sol, resulta que estos pozos gravitatorios no son estáticos, son dinámicos. Y aquí, pues lo que tenemos es una simulación, a ver si alguien me dice si se ve la pantalla del navegador. Ahora sí, ¿verdad? Bueno, pues esto es una página a la que se llega con el enlace que aparecía en la transparencia. Ahora después volvemos a la transparencia, eh, eh, donde podéis ver una simulación de la Tierra y la Luna, pues orbitando alrededor del pozo gravitatorio del Sol. Evidentemente no a esta escala, pero sí que podéis ver cómo este tejido espaciotemporal se va moviendo, ¿no? Es una simulación de esto que vemos aquí, ¿vale? El, el- el movimiento de estos pozos gravitatorios, estas ondulaciones, ¿vale? Se van formando unas ondulaciones y lo que veis en esa simulación es que en realidad hay un frente de como una colina, aquí, esta colina, que se va moviendo, se va desplazando entre los dos cuerpos conforme la Tierra orbita. Hay otra colina que es esta que viene aquí detrás de la Tierra, la que va adelante. Es decir, tenemos una serie de colinas en estos pozos gravitatorios que se van desplazando con nosotros. Y eso es lo que al final surfeamos, como, digamos, como es el título de de la presentación. Son son unas órbitas que son unas órbitas de estabilidad y lo llamamos punto de Lagrange, porque al final esa colina va siguiendo a la Tierra. En este caso, si estamos interesados en los puntos de Lagrange en el sistema Tierra-Sol, pues esas colinas van siguiendo la órbita de la Tierra y podemos utilizarlas a nuestro favor, ¿no? Aquí tenéis un resumen. Si nos imaginamos, ¿vale? Imaginamos que el sistema solar es perfecto y estamos solamente la Tierra y el Sol. Vamos a olvidarnos que existen los demás cuerpos, ¿vale? Pues en un sistema de dos cuerpos, estos pozos gravitatorios forman estas líneas, ¿no? de formación del campo, del tejido espaciotemporal, y tenemos pues una colina, esta es la más fácil de ver, aquí tenemos un hundimiento, aquí tenemos una colina y aquí otro hundimiento. Pues esta colina entre el Sol y la Tierra sería el punto de Lagrange L1. Tendremos otra colina detrás, justo de la línea que une la Tierra y el Sol, pues justo detrás tendremos otra que es L2. Si la Tierra se mueve, lógicamente estas dos colinas se van a mover siguiendo el movimiento de la Tierra. En la dirección contraria tenemos
en la prolongación del eje imaginario, ¿no? Que uniría la Tierra y el Sol. En la dirección contraria tendremos el punto L3 y en unas posiciones que están aproximadamente precediendo 60 grados y siguiendo unos 60 grados por detrás a la Tierra, ten- tendríamos los puntos de Lagrange L4 y L5. ¿Estás escuchando ruido por ahí, Alicia? Vale, Ya lo he silenciado, ya. vale. Y esto pues puede ser muy beneficioso pues para la astronomía. ¿Por qué? Porque al final, como vamos a ver, si queremos mm, ubicar aquí un observatorio, un telescopio espacial o un observatorio espacial, en el punto L1 tenemos dos ventajas. En el punto L1, este cuerpo, si conseguimos que vaya surfeando, ¿no? Esta colina, este satélite, desde aquí, ¿qué podemos ver? Podemos ver siempre el hemisferio del Sol que da hacia nosotros. Bueno, sabemos que el Sol rota cada 26 días, pero bueno, la parte que esté en ese momento apuntando hacia nosotros, bueno, y sabemos que no es un cuerpo sólido, que es un cuerpo gaseoso y por lo tanto tiene unas rotaciones diferenciales, pero bueno, la parte que esté apuntando hacia nosotros siempre la vamos a ver desde L1. ¿Y qué otra parte vamos a ver siempre? Pues la parte iluminada de la Tierra, con lo cual, si queremos poner aquí satélites que sirvan pues para estudiar el Sol o para estudiar el clima de la Tierra o la influencia del Sol en el clima de la Tierra, pues es un punto perfecto. Eh, en L2, que es el que hemos dicho que está aquí detrás, oye, pues aquí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una zona en la que podemos mirar hacia atrás y nunca nos va a molestar ni el Sol ni la Tierra. Y por lo tanto es una zona perfecta para estudiar todo el espacio profundo que quede por allí detrás. El satélite que coloquemos aquí va a seguir siempre a la Tierra, con lo cual va a facilitarnos las comunicaciones con ese satélite y el poder mantenerlo, o sea, eso no está accesible, está a mucha distancia, pero mantenerlo me refiero a mantener esas comunicaciones o esa programación que haya que hacer de ese satélite, ¿no? Y, por ejemplo, también una zona muy interesante para futuras misiones puede ser el E5. Bueno, el E3 es, como decía, el que está aquí detrás. Aunque, bueno, pues el E3 parece ser que no es un punto muy estable porque pasa muy cerca de Venus, ¿vale? Por esta órbita. Es que, claro, aquí estamos suponiendo los puntos de Lagrange en un entorno idílico, ¿no? Solo estaría la Tierra y el Sol, pero en el sistema solar tenemos más cuerpos y por lo tanto no son puntos de estabilidad, pero entre comillas, ¿vale? Eso lo vamos a ver ahora después. Pero L5, L4 y L5, en este caso L5, sería muy interesante para ubicar aquí un observatorio solar que nos prevenga de posible actividad del Sol. ¿Por qué? Porque el Sol rota también en esta dirección, en sentido, si imaginamos que estamos viendo aquí el polo norte del Sol, pues rota en sentido antihorario, igual que la Tierra. Y por lo tanto, si en esta zona se produce un fenómeno, sabemos que una serie de días después va a llegar hacia la mitad del sol que está apuntando hacia nosotros, ¿vale? Entonces, para prevenir o prever ese clima solar, ¿no? Esa interacción entre el sol y el clima de la Tierra, los campos magnéticos terrestres, etcétera, pues poner observatorios aquí en el E5 nos ayuda mucho porque nos podría ayudar a prevenir lo que pueda venir. Y bueno, como os decía, esos puntos de estabilidad, o sea, vamos a cogerlo con pinzas, porque realmente el sistema solar es un cuerpo, un sistema dinámico de N cuerpos. Tenemos muchos planetas, sobre todo Júpiter, que tiene una influencia gravitatoria muy grande, y todos pues moviéndose, ¿no? Entonces, sí que existen unas órbitas que se llaman Lissajous, que son cuasi periódicas, es decir, son casi estables, ¿no? Es decir, el punto, justo lo que sería el punto de Lagrange, no sería estable, aunque en la teoría nos diría que en un cuerpo
un sistema solo de dos cuerpos sí que sería un punto estable, pero esa ola, esa cresta de la deformación del tejido espaciotemporal, pues se ve afectada por esas otras perturbaciones de esos otros cuerpos. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues, digamos, tenemos esas otras órbitas, que son las órbitas de Lissajous, que es si nosotros ponemos ese observatorio astronómico, ya sea un observatorio solar o en el caso, por ejemplo, del James Webb, que es un telescopio, como sabéis, para observar el espacio profundo, lo ponemos en órbita alrededor de ese punto de Lagrange, en este caso el James Webb está aquí en el L2, si lo ponemos en órbita alrededor de L2, esa órbita es una órbita bastante estable. No vamos a necesitar hacer muchas correcciones periódicas de la órbita del satélite y por lo tanto vamos a conseguir que tenga un tiempo de vida, entendiendo el tiempo de vida, no a lo mejor el de algunos instrumentos, sino el tiempo en el que nos quede combustible almacenado en el satélite para reorientarlo, pues vamos a conseguir alargar ese tiempo de vida, ¿no? Porque vamos a gastar poco combustible para mantenerlo en órbita alrededor de este punto de Lagrange. Y así en realidad, pues tenemos aprovechando estos puntos de Lagrange, surfeando esos puntos de Lagrange, tenemos bastantes misiones. Y las vamos a ver ahora un listado de misiones que ha habido y algunas otras que están previstas. Incluso se ha descubierto en DL4 un troyano. Los satélites troyanos son los que preceden o posceden o siguen la órbita de un planeta en esos puntos de Lagrange. Sobre todo sabemos que hay muchos troyanos en la órbita de Júpiter, porque Júpiter tiene mucha masa y por lo tanto tiene esos puntos de Lagrange, son más, esa ola, esa cresta de la ola que sigue y que precede a Júpiter es más potente, tiene muchos troyanos Júpiter en su órbita, pues la Tierra resulta que también tiene un troyano de unos 300 metros, se descubrió en 2010 y orbita alrededor del punto L4, es decir, lo que hemos dicho antes, no está justo en el punto, sino está orbitando esa ola, esa cresta de la ola que precede la Tierra en el E4, ¿vale? Y bueno, pues se llama 2010 TK7, ¿no? Ese troyano de la Tierra. Y vamos a ver aquí pues un resumen de esas misiones, ¿no? Y ya para terminar, ¿no? Son las que están en L1. L1, como hemos dicho, es el punto de Lagrange que está entre la Tierra y el Sol. Y ahí pues sobre todo ha habido misiones para observar el Sol. Por ejemplo, tenemos aquí el SOHO, o misiones para observar la Tierra, el clima de la Tierra. Por ejemplo, el Deep Space Climate Observatory, ¿vale? Sin embargo, en el punto L2, el que está detrás de la Tierra, en esa línea que une la Tierra y el Sol, pero detrás de la Tierra, tenemos otros observatorios espaciales que su misión es observar ese cielo profundo sin la interferencia de la luz del Sol, ¿no? Tenemos el observatorio Planck de la ESA, el SPECR, el James Webb, tenemos una serie de misiones. ¿Me pasa esto? Ya me estoy pasando un poco de la hora, pero ya estoy terminando. No me voy a entretener al final en contar todos estos detalles de estas misiones. Creo que tampoco merece la pena. Si estáis interesados, pues podéis buscarlo vosotros mismos o, bueno, mandarnos algún mensaje a Alicia o a mí y, y pedirnos esta información. Pero yo creo que lo importante era quedarse con esa idea de que podemos utilizar en nuestro beneficio, en el beneficio en este caso de estos observatorios astronómicos, en los puntos de Lagrange y de que estos instrumentos van, pues como decía el título de la presentación, van surfeando el espacio, van aprovechando esa cresta de la ola que produce precisamente el hundimiento del tejido espacio-temporal que provoca la masa terrestre, la masa del Sol y la de otros cuerpos, pues aprovechando que además esas crestas, esas colinas van siguiendo el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol, vamos surfeando el espacio y, y aprovechándolo.
en nuestro beneficio. Y bueno, pues perdonad porque he corrido más ahora al final, porque he visto que ya me he pasado de la hora. No te Eh, preocupes. espero que os haya gustado y bueno, un turno de preguntas. Muy, muy, muy interesante, muy interesante. A ver, es que además es que la simulación esa de surfear es que es muy, muy gráfica. Te hace ver muy bien esos desniveles, ¿no? Sí, del espacio que te ayuda. Pues venga, yo no tengo que daros Bien, audio, quiero decir paso. que el que quiera, exacto, quien quiera, que vaya comentando. voy a dejar de compartir para veros las caras, ¿eh? Pero si hace Y falta. mejor. Oye, me ha encantado la charla, nada más que decirte eso, Luis, que yo Muchas soy gracias. muy profano en este tema de órbitas y de eso, y te puedo decir que me ha fascinado. Y lo que decía Alicia, he estado haciendo la simulación, disfrutando de cómo esa tierra va chupando lo que tiene debajo y el sol. Me ha encantado, me ha encantado. Muy Enhorabuena, bien, ¿eh? muchas gracias. ¿Hay La alguien que simulación pueda no es decir? mía, ¿eh? No, hombre, pero escúchame, gracias a ti la hemos podido descubrir, o sea que no te quites mérito. Sí. No la Y, conocía. os voy a pegar también los enlaces del estudio que hicieron Eddington y, Cuando el eclipse. sí, que es un documento precioso, ¿eh? Ujú. Os lo voy a coger aquí por si alguien quiere consultarlo. Yo la verdad es que, bueno, pues eso, ¿no? Que os decía, muchas veces se piensa uno que la ciencia rigurosa solo se hace hoy en día, pero nada más Lo que es lejos de la increíble es que realidad. con aquellas técnicas hicieran una ciencia tan rigurosa y que se Muy ajustaran rigurosa y tantísimo además, después a claro, los datos. cuando estuve revisando esta documentación, digo, ostras, es que estuvieron calibrando los instrumentos, calculando cuál era su aberración, calculando, bueno, como cualquier paper actual, ¿no? Sí, Mm. sí, es increíble. A ver, preguntas por ahí. Bueno, por aquí, por el chat, no sé si tú lo estás viendo, que has estado genial, que eres un crack, que la charla es súper interesante, Muchas pero nadie se gracias. anima a hacerle una pregunta y dejarlo aquí en evidencia. Qué mala eres, Es que me he Alicia. pasado, ya es hora de hacer la No, cena, no. ¿no? Bueno, yo, si nadie se aventura, yo solamente quería hacer un comentario. Cuando hablas de las cantidades de esos satélites de órbita baja, ¿se saturarán? Porque no solamente son los que se van a poner en estación, sino todos los que están ya. O sea, que se suman a todos los que hay, que son cientos de miles, ¿no? Es que, Al final yo eh, no lo sé, o sea, entiendo que no, que estamos hablando de un volumen muy grande, pero sí, claro, eh, también es verdad que el riesgo es que puedan producirse colisiones descontroladas mm, y que se dificulte el acceso a la órbita a partir de ese momento. o cuando Eh, algunos dejen de funcionar por fallos y cosas así, se la- pierde ese control. Claro, lo bueno, entre comillas, de la órbita baja es lo que decíamos al principio, ¿no? Que le pasa a la ISS, que al final sí que hay un rozamiento atmosférico, hay una extensión de la atmósfera terrestre que en función de la actividad solar se expande más o menos y produce un rozamiento y esos cuerpos pues terminan cayendo en un plazo de tiempo. Eh, claro, ¿cuál es el problema? Pues que a lo mejor no es lo mismo un satélite que esté a 160 kilómetros de altura que otro que esté a 500. Posiblemente haya una diferencia de años o de muchos años en la caída o no de ese cuerpo, que al final termine cayendo. Pero bueno, que por otro lado también un poco lo que no sé si nos preocupa mucho es un poco la falta de regulación, ¿no? Es decir, estamos al final permitiendo que una serie de empresas, de magnates al final, pues se queden con un recurso que debería ser un recurso compartido por todas las naciones y por todos los países. Y además, que afecta, en mi opinión, culturalmente a todas las poblaciones del planeta, estén o no civilizadas, porque es que podemos imaginarnos que haya culturas en medio de la selva amazónica que de pronto vean
centenares de satélites moviéndose, ¿no? Y bueno, pues bueno, pues eso es para pensarlo y para regularlo, en mi opinión, mm, de una forma más pausada, mm, Mm, no como se está haciendo. sí. Bueno, pues nada más. Te voy a hacer una pregunta fácil, Luis. Tan fácil Dale, dale, Antonio. que me las hacen a mí y yo no sé si la respuesta que yo le doy es la correcta. Fíjate que es una pregunta muy típica cuando estamos divulgando, porque cuando hay marea alta aquí, también hay marea alta en el otro hemisferio. ¿Por Sí. qué ocurre eso? La explicación que le damos es que la fuerza de la gravedad es menor en el otro lado y por decirlo así se retrasa, ¿no? O sea, pero yo esa misma explicación no la veo. O sea, yo eso mismo, lo mismo que yo explico, yo lo explico, Sí. me apoyo en dibujos, en flechas, indicando las fuerzas, pero yo mismo no la veo. Entonces, a ver si tú me puedes dar una explicación que pueda convencer más por qué se produce ese fenómeno. Es difícil de explicar porque también me ha pasado, ¿vale? La misma situación. Al final, tú tienes dos formas o dos cuestiones, ¿no? Que están ahí influyendo. Por un lado, el cuerpo se abomba, es decir, se coge una forma ovoide, ¿no? Entonces, como todos sabemos, el ovoide tiene dos protuberancias, una en cada extremo. Y por lo tanto, igual que se te forma una protuberancia en el lado que está más cerca de la fuente de gravedad, en este caso de la Luna, también se te forma una protuberancia en el extremo contrario. Pero luego, a la misma vez, y ahora no te lo sé recordar, pero si quieres te lo busco, hay una componente en las vectores de la fuerza de gravedad. Al final, esos vectores, si no recuerdo mal, tenía un componente algo mayor en el plano ecuatorial que si te separabas del plano ecuatorial. Y por eso se producía también la marea justo en ese otro extremo. Te busco, tengo por ahí, yo creo que lo tengo, te lo busco y te lo mando. Como Sí, tenemos sí, porque son preguntas el grupo que de nos WhatsApp. hacemos mm, y hoy que he estado dándome una vuelta por Chipiona, coincidía con la marea alta, digo, pues mira, justo ahora mismo en el otro hemisferio hay marea alta también. Y ya mi mujer, bueno, pues eso me lo tendrás que explicar porque a mí me lo has explicado un montón de veces y no lo entiendo. Y es que son de esas cosas que sabemos, las explicamos, pero yo no sé si las tenemos claras por qué ocurre eso. Y te voy a hacer otra pregunta, Luis, sobre los puntos de Lagrange. Los puntos de Lagrange en teoría son puntos, ¿no? claro, Cuando sí. hay dos objetos, pero en Al- verdad en el punto L1 hay un montón de cosas, como tú has dicho. Allí hay un atasco de satélites tremendo ya. sí. ¿Quién es el que está en L1 de verdad? Porque será el primero que llegue, ¿no? No, ninguno, porque realmente L1 no es más que una La solución, región. ni siquiera una región, lo que tú has dicho es un punto, pero es una solución matemática. Una solución matemática a unas ecuaciones que simplifica el sistema a dos cuerpos. Tú tienes solo dos cuerpos, pues te sale esa solución. Como en el sistema de n cuerpos, que es el sistema solar, no existe una solución. Es una región, no es un punto concreto. ¿Y qué es lo que se hace? Pues porque es lo que hemos dicho, no es estable porque tienes otras influencias gravitatorias de la Luna, de Júpiter, de Venus, que pasa cerca. Al final es esa cresta de la ola, pero en realidad la cresta tiene vaivenes, ¿no? Por esas otras interferencias. Entonces, lo que se hace es orbitar en torno a esa región. Y esa es la órbita Lissajous, que hemos dicho que es una órbita cuasi estable. Es decir, no es estable por todas esas influencias, pero bueno, casi es estable y Mm, orbitas en torno a esa cresta de la ola, ¿no? Y tienes que hacer correcciones periódicas y por eso, no sé si recordaréis cuando se lanzó precisamente el James Webb,
una de las, salió en los medios, de las felicitaciones que hubo de la NASA fue a la ESA, porque se lanzó con un cohete de la Agencia Espacial Europea. Y fue un lanzamiento tan preciso que no fue necesario gastar tanto combustible del James Webb para llegar a la zona A L2. de L2, ¿vale? Y eso, la implicación que tuvo es que se pudo ya prever que la vida útil de James Webb en L2 iba a ser mucho mayor, porque no había gastado tanto combustible y por lo tanto iba a tener más combustible para hacer esas correcciones de órbita. Que luego, evidentemente, ya sabemos que hay otros factores, ¿no? A los pocos meses de estar allí hubo un micrometeorito que le dañó uno de los espejos, creo. Y se dieron cuenta que habían subestimado a lo mejor la tasa de micrometeoritos que podía haber en esa zona. Es decir, ahí al final hay muchos más componentes que pueden afectar a la vida útil del satélite, del observatorio espacial, pero si nos quedamos solo con el componente de combustible que necesita, ¿no? La hidracina, me parece que es el combustible que utilizan, para mantener esas correcciones periódicas de órbita que tiene que hacer, pues a la vez gastamos menos combustible para llegar a esa región, pues se incrementa la posibilidad de utilizarlo durante más tiempo. Gracias, gracias Luis. Bueno, pues nada, ¿nos despedimos? Nos despedimos. Muy bien. Pues Ah, muchísimas gracias por echar tú, Luis, la tarde con nosotros. No, Desde luego gracias a vosotros. ha estado muy, muy interesante. Y muchísimas gracias a todos por acompañarnos y pasar la tarde aquí juntos. Hasta Muchas Pues pronto. nada, gracias. gracias nos a vemos en la todos. Gracias, próxima. Luis. Venga, Hasta Hasta la próxima luego. besos. luna llena. Hasta luego. Adiós a todos. Hasta luego.